les llamó la atención React o los aburrió. Hola, Ah, hola, sí, dígame. me dio un susto ahorita que puso a grabarla. Estaba escribiendo tranquilamente y me asustó lo de que estaba grabando. Me hizo saltar. Un clásico, no se preocupe. Dígame. Este, bueno, lo que a mí personalmente me llamó más la atención fue de que se puede llamar un componente tantas veces como uno desee, ¿no? Y si fuera así en código, pues se fuera extendiendo y extendiendo y extendiendo el archivo. Y con React, pues solamente lo inserta ahí como la etiqueta, se puede decir. Sí, 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 exactamente, es parte de los beneficios, como si ustedes mal no recuerdan de React, ¿verdad? Que, bueno, no solo de React, sino que la gracia de todo framework o librería de nivel avanzado de JavaScript es que prácticamente sea reutilizable. No vengamos a tener que repetir de varias veces de manera estática. ¿Qué me refiero con esto? Que por lo general a veces nosotros nos dedicamos a copiar y pegar, ¿verdad? Un mismo elemento, pero con la diferencia es que ese elemento no se puede modificar libremente, sino que prácticamente así como lo copiamos, así se va a mantener. Entonces, ¿cuál es la gracia de React? La gracia de React es lo que yo le decía, lo que ustedes decían, que se puede ocupar en cualquier momento. Por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo. Voy a compartir pantalla y me confirman que la puedan estar viendo en este momento. Por favor, me confirman ahí en el chat. Me confirman que pueda ver la pantalla, por favor. Ya, ok. Solo denme un minutito. Ok, hoy sí. Vale, entonces, como les decía, parte de lo que son los beneficios de React es que se puede dividir en diferentes como piezas de código que nosotros podamos ocupar de diferente manera. Por ejemplo, les voy a mostrarlo. Les voy a mostrar, vaya. Ok. Antes que nada, si ustedes se recuerdan, el compañero George les explicó o les mostró esta extensión, ¿verdad? Que es para ver eh, cómo se compone o en qué, o si está hecho más que todo en React un sitio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ver que no me lo estoy eh, estafando, engañando, este sitio es hecho en React, está hecho en React antes que nada. Y como ustedes decían, la gracia de React es esto mismo. Ustedes por lo general quizás están acostumbrados a que, hago una de estas, copy y pego, ¿verdad? Esto es casi similar en React. ¿A qué me refiero similar? Que yo, por ejemplo, solo hice, pongámoslo de este modo, que yo hice este elemento y este elemento yo lo puedo programar o lo puedo hacer de que se accione de tal manera que se pueda generar, por ejemplo, aquí se generó 3 veces, pero con información diferente. A eso viene siendo React. O por ejemplo, poder ocupar esta misma barra de navegación, solo que en otra página, y de igual manera modificarla, no solo modificarlo de diferentes formas, sino que a lo mejor yo necesito la misma barra de navegación en diferentes páginas y solo me dedico a modificar una. Ya vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero a ciencia general, eso viene siendo como parte del beneficio que ustedes pudieron ver con React la semana pasada. Pero bueno, si tienen alguna duda sobre lo que se vio la semana pasada, sobre lo que el compañero George les compartió, la pueden hacer en este momento. De lo contrario, por favor me confirmen ahí en el chat que todo claro, por favor. Les voy a dar este momentito nuevamente. Gracias.
Gracias. ¿Todo claro con lo que? Ah, ok. Veamos aquí en el chat me dice. Oh, ok. ¿Y los demás? Por favor, nos confirman que todo esté claro con lo que hemos visto en las sesiones pasadas con Riac, o si tienen alguna duda, la pueden hacer en este momento de iniciar con el tema de la sesión de hoy. Bueno, si los demás no dicen nada, me imagino que todo está claro. Y en caso de que no, ah, bueno, quiero ver aquí, sí está claro. Perfecto. Me gusta esa actitud. Bueno, entonces, para el día de hoy, vamos a ver lo que vienen siendo los hooks. No sé si alguien de aquí sabe o ha investigado qué son los hooks. Por favor, me confirma. Si lo han escuchado, aunque sea así, por ejemplo, los hooks, son como algo propio de FIA. Ejemplo, díganme si lo han escuchado o no. No, bueno, ok. Si no lo han escuchado, les voy a explicar, ¿no? Lo vamos a ver a detalle. Veamos, los hooks. Los hooks son una nueva API de la librería de React que nos permite tener un estado y otras características de React en los componentes creados con una function o una función. No nos vamos a meter en ese tema del Spanglish, ¿verdad? Una function, no, una función como tal, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Los hooks son prácticamente son como elementos clave de los cuales React nos ofrece para poder manejar diferentes estados, diferentes peticiones, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los hooks que nos ofrece React son de manera síncrona. ¿A qué me refiero con esto? Que no recargan la página. Bueno, la mayoría de JavaScript ustedes han visto que funciona como de una manera en que la página no se recargue, la mayoría, porque nosotros podemos alterar un elemento del DOM y sin necesidad de recargar la página como tal. Pero los hooks vamos más allá de eso. Los hooks nos permite como inicializar un valor y ese valor cambiarlo en modo que pueda ser utilizado en uno o más componentes. Veamos un poquito más. Y aquí tenemos los dos hooks que son como los más utilizados, ¿verdad? Tenemos el useState y el useEffect, ¿verdad? El useState dije que nos permite añadir un estado de React a un componente de una función, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que un useState es aquel que nos va a permitir como un cambio de estado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener un estado que, por ejemplo, es válido y yo ahí me voy a encargar de que, obviamente, cuando se inicie, ese estado tiene que ser falso porque no he validado nada. Y ese mismo puedo modificar yo a modo de que cuando ya se cumpla, sea verdadero, ¿verdad? Es similar a las variables. La diferencia es que las variables como tal en React no se manejan de manera tradicional, ¿verdad? Sino que mediante los hooks. Y después de eso tenemos el otro hook que es el useEffect. El hook de efecto nos permite llevar a cabo efectos secundarios en componentes funcionales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el useEffect se acciona cuando encuentra algún cambio, ya sea de un useState. Por ejemplo, el useEffect por lo general se ejecuta al iniciar una página. Y al iniciar una página nosotros, por ejemplo, el useEffect detecta que el estado es falso, lo acciona y eso sigue siendo falso. Pero en el momento que el useState pasa a verdadero, el hook vuelve a accionar. ¿Por qué? Porque detectó un cambio en nuestro componente. Entonces ahí es donde el useEffect realiza un efecto secundario en el componente. Por ejemplo, podemos hacer que en el useEffect cuando un useState sea válido, manda a llamar a otro componente, muestre un mensaje, etc.
de diferentes maneras, similar a cómo se hacía con el DOM, ¿verdad? La diferencia es que esto ya es propio de React. Pero el hecho de que esto sea propio de React no quiere decir que nosotros no podamos manejar el DOM a nuestra conveniencia, ¿verdad? Nosotros podemos seguir ocupando el document get element, el get element by ID, el query selector, etc. ¿Cuál es el detalle con eso? Que si bien lo podemos ocupar, pero no tendría nada de gracia que lo ocupáramos y estar desperdiciando todo lo que React nos ofrece, ¿verdad? Sería como, sí, pero no, ¿verdad? Espero que ustedes me entiendan. Ok, y veamos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un use state, ¿verdad? El use state yo se los acabo de explicar con un valor booleano, pero el hecho de que sea un valor booleano no quiere decir que solo con esas funciones, no. Como podemos ver, voy a hacer un poquito más de zoom. Como podemos ver, el use state también funciona con valores numéricos o con cadenas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo súper sencillo de que el use state se inicia en 0 y conforme un evento, que es el evento onClick, este va aumentando su valor, ¿verdad? Vamos a ver si podemos, se los puedo mostrar aquí de manera rapidita. Vamos a ver. Espero que ya haber generado el proyecto. Solo permítanme. Veamos. Vamos a ver. Sí, ya lo tenemos. Ok. Entonces, y les voy a mostrar cómo funciona, más que todo, el ejemplo del use state, ¿verdad? Bueno, pero para continuar en todo lo que se inicia, el ejemplo, ¿verdad? Veamos. Ok, ¿verdad? Este sería el use state con un contador que cada vez que yo haga clic, él va a ir cambiando de manera síncrona. Esto sería igual, casi de la misma manera, con una función normal y una variable por defecto, ¿verdad? Pero como les digo, esta es la gracia de aprovechar React. Además de que si nosotros hiciéramos eso con una variable, por lo general, permítanme, por lo general, tendríamos que crear una función tal cual para que estas se accione. Pero si nosotros podemos ver, aquí tenemos, si bien tenemos el use state declarado, que consta de dos partes, que lo que viene siendo como la variable que se va a ocupar y su setter. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esa palabra? Setter. Para los que alguna vez han escuchado de algún lenguaje de programación o en general, han escuchado la palabra setter. Se lo voy a poner en el chat para que me entiendan a qué palabra me refiero. Los setter o los setter. No. No. No es obtener. El obtener se traduce como, o en programación, ¿verdad? No literal, se traduce como getter. Se lo voy a poner en el chat también para que vean que son getter. Así se traduce el obtener, ¿verdad? El setter, bueno, se lo voy a explicar, ¿verdad? Para no hacerlos carburar, ¿verdad? Enviar o mandar, no. El setter hace referencia a escribir. Por ejemplo, ustedes van a escuchar bastante los dos términos que son getter y setter, ¿verdad? Por lo general se hacen uso de ellos en programación orientada a objetos, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver cuando ya estemos trabajando el backend. Pero en los use state de React, digamos que hay algo similar. Se lo voy a explicar. Veamos. ¿Será que puedo? No. Ah, ¿cómo no? Creo que prefiero el lapicito. No, para firmar. Perdonen. Vaya, pero entonces, vaya.
Prácticamente en React o en los useState tenemos algo similar, ¿verdad? Tenemos, bueno, ustedes verán, ¿verdad? Que este es un arreglo, que esto se llama, si no me equivoco, se llama destructuración, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es el término, ¿verdad? Les estaría mintiendo si les lo digo que sí o sí es ese, ¿verdad? Pero aquí tenemos esta constante, ojo, que la mayoría de estados se crean como constante. ¿Por qué? Porque el estado como tal se crea como, no va a cambiar su valor, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que esto que está aquí dentro, permítanme, ok, esto que está aquí dentro nunca va a dejar de ser un use state, pero el valor del use state siempre va a poder ser modificado. ¿Por qué? Porque el use state funciona como que si fuera una función, ¿verdad? De igual manera. Pero bueno, como les decía, el use state siempre va a constar de dos elementos, ¿verdad? Lo que es un getter y un setter, ¿verdad? Los setter por lo general se identifican así, ¿verdad? Como set, y los getter en la mayoría de casos se definen como get, ¿verdad? Pero digamos que una regla no escrita en piedra es que se define de esta manera. Count como contador y setCount como escribir contador, ¿verdad? O que sea el valor que va a ir cambiando, ¿verdad? De esa manera se define, ¿verdad? Entonces, prácticamente el setter es el que se encarga de que este valor vaya cambiando, mientras que el count solo se encarga de mostrar el valor que obtiene, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplito, así algo rápido. Ahí está, tenemos el proyecto. Y lo vamos a ver de manera rapidita por aquí. Solo permítanme, se los voy a... Vamos a ver aquí a 140, ahí está. Y voy a cambiar esto. Recuerden, les voy a dar ahí un consejito y un poquito para que puedan ustedes trabajar de una manera un poquito más ordenada. Por lo general, en cualquier proyecto, ojo, en cualquier proyecto, se hace uso de la indentación. La indentación es esto, ¿ves? Es como el espacio para que vaya teniendo esta formita como de escalera, ¿verdad? Que es algo muy importante. Hay quienes que a lo mejor lo trabajan de esta manera, ¿verdad? Todo pegado al borde, ¿verdad? O todo junto al borde. Algunos dirán, pero funciona, no pasa nada. Sí, funciona. Pero digamos que no es estéticamente bueno para un desarrollador que lo hagan de esa manera. Entonces, por eso yo les recomiendo que trabajen la indentación para que se vea bonito. Y trabajenla a 4 espacios. ¿A qué me refiero yo? Es a esto, ¿verdad? Si ustedes no están acostumbrados a ocupar la tecla Tab, que por lo general es la que da la indentación, trabajenlo en 4 espacios, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿verdad? Venimos otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así ven. Aquí tenemos 4 espacios, ¿ven? Y una vez que ya tengan una línea, y esa línea, por ejemplo, este es un retorno, un return, que prácticamente es el que va a devolver el elemento. Ese return también le tenemos que hacer indentación, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí fueron 4, aquí tienen que ser 8, ¿verdad? Aquí ya tenemos 4 y le vamos sumando, ¿eh? Ahí hay 8, si este tiene 8, este va a tener 12, ¿eh? Ahí está. Y así se ve de mejor manera. Es un tip que les dejo por ahí, ¿verdad? Que por lo general se trabaja a 4 espacios. Y lo van a encontrar en todos lados. En todos lados. Algunos lo trabajan en 2, pero ese ya es a cada quien, ¿verdad? Pero por lo general 4 espacios es la forma limpia. Pero bueno, volvamos al tema, que es el use state, ¿verdad? Para ocupar el use state, antes que nada hay que continuar. Quiero preguntarles si se recuerdan de esta estructura a ustedes. ¿Se recuerdan que el compañero George les explicó la estructura básica de React? Por favor, me confirman. Porque si no, esto va a ser como estar hablando en otro idioma. Veamos aquí en el chat, me dicen sí, ok, es excelente. Entonces, para poder ocupar
los hooks, tenemos nosotros que hacer uso de las importaciones. Las importaciones son como querer incluir componentes adicionales, funciones adicionales, métodos adicionales, que los métodos son casi igual que las funciones, pero cuando estemos viendo programación orientada a objetos, les puedo explicar cuál es la diferencia. Y podemos también hacer uso de APIs individuales, ¿no? O de terceros, como lo podamos ver nosotros. En este caso vamos a ocupar componentes o APIs propias de React, ¿verdad? Y para poder ocuparlas voy a decir yo aquí, ¿verdad? Import, voy a abrir llaves. ¿Por qué? Porque prácticamente es de un solo paquete o de una sola librería van a venir varios componentes o APIs, ¿verdad? Entonces voy a decir import, abro llaves y voy a decir from, ya, llaves simples, perdón, comillas simples o comillas dobles, como ustedes gusten. Y voy a decir aquí de la librería o del paquete de React, tal cual. ¿Ok? Yo aquí ya estoy generando la importación. Ahora le voy a decir, tráeme el use state y tráeme el use effect. De esta manera. Vengo yo y guardo esto. Si nosotros podemos ver aquí en la consola, nos va a decir que lo estamos llamando, pero no lo estamos usando. O sea, ya estamos listos para poderlo ocupar. Y si nosotros recargamos aquí, vamos a ver que ya quite todo el diseño. Entonces, vamos a tratar de hacer este ejemplito de manera rápida. Por ejemplo, yo les decía que vamos a crear, permítanme, vamos a ponerlo a 150. Ahí está. Vamos a crear una constante en la cual va a tener, se va a definir como un arreglo o una destructuración. Si no me equivoco, ese es el término. Como les digo, no les puedo decir a ciencia cierta cuál sería. Pero vamos a crear una constante, la cual la vamos a definir como un arreglo, así en pocas palabras. Y le vamos a decir que va a ser igual a un use state. Y ese use state yo quiero que de primera instancia, cuando se crea, sea el valor de 0. Ahora ya hemos creado un use state, pero no le hemos dicho cómo se va a llamar ni cómo lo vamos a ir alterando, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, contador, ¿verdad? Que este va a ser mi getter. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esto voy a obtener yo su valor inicial, ¿verdad? O el valor con el que se va a ir alterando, ¿verdad? Y después le voy a definir su setter, que va a ser el que va a modificar su valor. Entonces yo aquí le voy a decir set contador, tal cual. Y si ustedes pueden ver, ya cambia su color, ¿verdad? Porque prácticamente el contador solo es una variable para mostrar, mientras que el set contador va a ser una función para escribir su valor, ¿verdad? Voy a venir yo aquí y voy a imprimir su valor. Aquí en React nosotros podemos, por ejemplo, mostrar estas variables directamente en el HTML de esta manera. Yo aquí ya puedo imprimir en pantalla HTML, ¿cómo se llama? Perdón, voy a imprimir valores en HTML. Por ejemplo, si yo vengo y guardo, aquí está el valor, se ve muy chiquito. Vamos a ver. No, voy a hacer algo. Vamos a poner aquí un H1 y aquí un H1. Ahí está. Ya lo puede, me imagino. ¿Me confirman que ya lo pueden ver, por favor? Si es que lo siguen viendo muy chiquito, si no, le hago zoom. Sí, mira. Ok, perfecto. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el valor de 0, que es este, que es el de inicio, ¿verdad? Si yo vengo aquí, se lo cambio a 100. Ahí está, me está diciendo que su valor inicial es de 100, ¿verdad? Lo vamos a dejar en 0. Entonces, ahora tenemos que ver cómo alterar su comportamiento, su valor, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a crear un botón y le voy a decir aquí
sumar. O, no, le vamos a poner incrementar, que nos va a ayudar a poder aumentar su valor. Y este le vamos a poner aquí incrementar o disminuir. Disminuir. Ok, vamos a ver, aquí tenemos los dos botoncitos. Yo lo voy a hacer, vamos a ver. Sí, lo voy a hacer de esta manera. Salto de línea. Ahí está. Los botones, bueno, los botones creo que no se ven muy bien, pero lo voy a hacer un poquito de zoom para que podamos ver. Aquí está. Entonces ya tenemos esos botones, ¿verdad? Y para hacer que este valor aumente, tenemos que hacer uso de los eventos. Si ustedes se recuerdan, teníamos diferentes eventos como el onClick, el onFocus, el onLoad, el onSubmit. Entonces nosotros queremos que cuando yo le dé clic en incrementar, este valor vaya aumentando. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Le voy a decir aquí, onClick. Si ustedes pueden ver, aquí ya se pinta de diferente manera. Se pinta de diferente manera. Si ustedes pueden ver aquí, el onClick ya no es así que todo minúscula, ¿no? O sea, on es una palabra y click es otra, ¿verdad? Entonces, el on, todo en minúscula, y el click es la primera letra mayúscula. La diferencia es de React, que ustedes después van a ir tomando práctica. Entonces, yo aquí, en el onClick, si ustedes no recuerdan, yo aquí puedo definir una función, ¿verdad? Entonces, por lo general, aquí se tendría que hacer de esta manera, ¿verdad? Function, por ejemplo, incrementar, y le vamos a decir, primero que todo, que le vamos a decir aquí que va a alterar el valor del contador. Le vamos a decir aquí, le vamos a decir que contador más 1. Y así va a ir aumentando. Voy a decir aquí valor. Y aquí le voy a poner yo incrementar. Así tal cual, ¿verdad? Si yo vengo aquí, si me voy al navegador, como pueden ver, perdón ahí por el gallito, como pueden ver, ahí está aumentando. Si yo recargo, su valor inicial vuelve a ser 0, ¿verdad? Y ahí vamos sucesivamente, ¿verdad? Ahora, yo he definido esto aquí de esta manera, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer uso de funciones anónimas. Y ustedes se preguntarán cuáles son las funciones anónimas. Las funciones anónimas, o también conocidas como lambdas, son aquellas que obviamente no tienen un nombre. Y esas, por lo general, se utilizan tanto en los eventos, así en React, o también lo podemos ocupar en JavaScript normal. La diferencia es que en JavaScript, perdón, no JavaScript normal, JavaScript nativo o vainilla, como lo quieran llamar, se pueden definir. Una función anónima en React sería más o menos de esta manera. Dentro del onClick, yo solo voy a definir paréntesis y por medio de una flecha, el símbolo igual y el mayor que, ya le estoy diciendo que va a ser una función, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo definir esto aquí y puedo decir aquí contador más 1. Y voy a bajar esto y ahí está. Esto es una función anónima porque no tiene ningún nombre, pero se está accionando. Si yo vengo y guardo, veamos aquí, sigue funcionando igual, de igual manera. Y es una función anónima. Y para que ustedes vean que si es eso, voy a borrar yo esta función. Aquí ya la borré. Vengo, voy a recargar para que ustedes vean. Incrementar. Ahí va. ¿Ve? Bonito. Como Dios manda. Y yo puedo hacer lo mismo para la de disminuir, por ejemplo. Voy a copiar este yo aquí.
Voy a decir un clic, ¿verdad? Sí, pero aquí le voy diciendo que vaya reduciendo. Ahí está, venimos. Ahí está, ¿ve? Llega a valores negativos, aumentamos. Ahí está. Entonces, nosotros lo podemos hacer de las dos maneras. Y estas son funciones anónimas. Y también podemos definir la función tradicional para poder ocuparlo. Y como podemos ver, el useState inicia en un valor y por medio de sus getter y setter para poder ser utilizado, podemos ver su valor y podemos alterar su valor inicial. Y aunque sea una constante, les recuerdo que la constante hace referencia a que este arreglo o esta variable y esta función van a ser del tipo useState. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien este valor nunca va a poder ser cambiado de un useState, pero el valor del useState como tal va a poder ser alterado, como está aquí, ¿verdad? ¿Les ha quedado claro? O si tienen alguna duda, me la pueden hacer en este momento. ¿Alguna duda, jóvenes, colegas, muchachos, jóvenes aún? Me dicen no. Ok. Eso denme un momentito. ¿Se entiende? Ok. Vamos a ver. Solo denme un momento. Vamos a ver. Ok. Entonces, así es como funciona el useState. Ahora, veamos si tenemos algún ejemplito por aquí del useEffect. Vamos a ver. Uy, muy pequeño. Ahí está. Veamos. ¿Tenemos algún ejemplo? Ok. Aquí tenemos el useEffect. El useEffect, como yo les decía, prácticamente es como un hook que se acciona al iniciar, ¿verdad? Por lo general, es el primero que se detecta, ¿verdad? Vamos a verlo. En este mismo ejemplo, ¿verdad? Yo aquí ya tengo useEffect, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero saber cuál es el valor inicial de este cuando carga, ¿verdad? Sin necesidad de verlo aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces, sin necesidad de verlo aquí, sino que solo que se vaya aumentando. Bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Les voy a explicar, ¿verdad? Antes de ver el useEffect, les voy a explicar este. Nosotros en React podemos aplicar lo que son los famosos if dentro del contenido HTML. La diferencia es que, digamos, su estructura es diferente. No podemos venir nosotros y decir aquí if esto, no, porque prácticamente ya se detecta como malo. Además de que lo va a detectar como que si es contenido de texto plano. Entonces, para nosotros crear un if, vamos a decir aquí, vamos a abrir llaves, porque dentro de las llaves nosotros podemos renderizar o generar código JavaScript para que después en un resultado final genere un contenido HTML o texto plano. Así como hacíamos de esta manera, ¿verdad? Que yo aquí pongo contador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la llave me está diciendo que este contador pertenece a JavaScript. ¿Y qué es este contador? Es un getter de este useState. Y por eso es que renderiza, porque el valor final, que viene siendo el state o el valor alterado del state, se genera en un texto plano para HTML. Y dentro de este, puedo yo también generar un if. Por ejemplo, puedo decir yo aquí, if, le voy a poner aquí contador. Si contador es menor a 0, le vamos a poner
no, perdón, no es de esta manera, se me olvidó. Para poder definir un if, digamos que vamos a decir de esta manera. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decir contador, si es menor a 0, le vamos a decir aquí, le vamos a decir i, o quiero ver si no me equivoco, es ampersand dos veces, o i, para decirle, si el contador es menor a 0, le vamos a decir aquí que nos genere en un span, o genere, por ejemplo, no hay nada. Vamos a ver aquí. Veamos, ok. Aquí el valor ya no es 0, sino que es 8. Perdón. Vamos a recargar. Veamos, si el valor es, perdón, es menor a 0, tiene que ser menor a 1 para que me diga cuando sea 0. Ok, no hay nada. Entonces yo aquí puedo decirle, no podemos definir dos if dentro de esto, pero podemos, por ejemplo, copiar, pegar esto y podemos alterarlo. Por ejemplo, aquí si el contador es mayor a 0, o sea que el valor ya es 1, 2, 3, etcétera, le voy a decir aquí, le voy a decir que aquí me imprima la variable siempre contador de esta manera. Entonces, valor no hay nada incrementar, ahí va, ahí va. Cuando llegamos al 1 y le llegamos al 0, ¡pum!, no hay nada. Prácticamente son if. Se los quería explicar así de manera rapidita para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, vámonos al use effect, que es el que nos interesa. El use effect se define de esta manera. Vamos a llamar literalmente, así como hicimos con el use state, solo que sin almacenar en una variable, sino que solo venimos use effect, le vamos a decir que paréntesis, y dentro de él vamos a agregar una función anónima. De esta manera, una lambda, y le vamos a decir aquí al final que vamos a almacenar un arreglo vacío. Ok, esta estructura es bien simple, por ejemplo, ¿verdad? Veámoslo de esta manera, ¿verdad? El useEffect es como una función, un método que recibe dos valores. El primero que todo es la función que va a accionar y el segundo son como el uso de las variables o métodos externos que van a funcionar dentro de él. Por ejemplo, en este momento no hay ninguno que vayamos a ocupar, pero siempre tenemos que definirlo. Entonces yo aquí le voy a decir console.log, le voy a decir aquí que me muestre el contador. Voy a venir yo aquí y si voy a hacer uso de eso, le voy a decir aquí, hey, en el useEffect voy a hacer uso de esta función y de estos valores externos al useEffect. Y aquí está. Venimos nosotros, guardamos. Aquí está, todo sigue normal, pero si nosotros venimos aquí, voy a poner esto en la parte de abajo. Venimos aquí, ahí está, ¿eh? Tenemos el valor inicial es 0. Veamos, ahí está, ¿eh? 0, 0, dos veces. Porque prácticamente hubo un cambio dentro del useEffect, ¿verdad? Vamos a ver si yo le doy a incrementar. Como podemos ver, el useEffect él solo va mostrando los cambios porque se ve alterado, como lo que yo les decía, ¿verdad? Que el useEffect se acciona cada vez que se registra un cambio y ejecuta un efecto secundario, que en este caso el efecto secundario es mostrar el console log. Veamos aquí. Ajá, y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que es el mismo que yo les mostraba, ¿verdad? Que cuando se renderiza, muestra el valor de la variable del contador y este es el otro useEffect que después del render. Podemos tener bastante useEffect, pero por lo general solo manejamos uno. No sé si tienen alguna duda de esto que les acabo de explicar hasta el momento.
Porque créanme que este use effect quizás puede ser un poquito más confuso que lo del use state. Yo les invito a que investiguen porque no solo son estos dos hooks, hay otros como el use callback o el use context o el use context, etcétera. Pero estos son como los necesarios para que ustedes entiendan lo que es React.js o React.js. ¿Tienen alguna duda? O de lo contrario, pónganme ahí en el chat si se entiende, todo perfecto, ya me aburrió, como ustedes gusten, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos ya lo conocerán, solo que yo les estoy como despertando aquellas viejas glorias, ¿verdad? Me dice todo perfecto. Excelente. Entonces, continuamos. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Ah, y aquí tenemos los otros hooks. Aquí hay unos que yo no se los mencioné, ¿verdad? Pero sí, están presentes. Está el use context, que dice que es el hook que permite comunicar componentes funcionales a través del contexto en React. ¿Qué no quiere decir? Que podemos comunicar diferentes hooks usando el use context. Tenemos el use reducer, que nos permite manipular el state de diferentes componentes funcionales. El useRef, que eso nos ayuda a hacer referencia a diferentes elementos del DOM de manera directa o manipularlos como tal. Y el useID, que es un hook para generar ID únicos estables o prácticamente generar IDs que se puedan mantener entre el servidor y nuestra web o el cliente. Veamos qué más. Ok, una vez que nosotros ya nosotros entendemos cómo funcionan los hooks y todo eso, he de decirles que no solo nos podemos quedar con estos hooks, nosotros también podemos crear hooks personalizados, pero créanme que los hooks personalizados son otro level. Hasta yo me he encontrado con unos hooks que a lo mejor me desmayan porque están demasiado elaborados, son que quien los hace debería de venderlos en vez de compartirlos, pero la comunidad es buena. Y bueno, el hook personalizado más famoso que he encontrado y el que más he utilizado es un hook que nos permite obtener las dimensiones de la pantalla. Se los mostraría, pero prácticamente, créanme, no saldría de nada porque está demasiado elaborado y para efectos prácticos no viene muy bien, ¿verdad? Pero una vez ya entendido lo de los hooks, vamos a entrar en contexto de lo que viene siendo esto, React Router. El React Router es una librería que ha sido creada por la comunidad para nosotros poder crear una web o enrutar diferentes páginas o contenido para que se muestren en una web. Prácticamente es como crear la single page app. ¿Alguna vez alguno ha escuchado lo que viene siendo una single page app? Se los voy a poner en el chat por si no me entienden el inglés británico que manejo. Single page app. ¿Alguno lo ha escuchado o asocia el término? Quiero ver rutas. No. Las rutas las vamos a ver con React Router, pero el término single page app dice, no lo han escuchado, me dice página web que se puede instalar. No, vaya. Se lo voy a explicar, vaya. Una single page app hace referencia a que es una aplicación o una página web que se ejecuta sobre o dentro de una sola web. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos, quiero ver si es que todavía se mantiene este sitio, si es que ya lo actualizaron. Yo creería que ya, no, ya no. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, quiero llegar al contexto de todo esto, ¿verdad?
Vamos a ver, espero que cargue. ¿O no? Ah, bueno, ya cargó. Bueno, la single page app prácticamente es otra forma de trabajarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, una web tradicional, por lo general, tenemos esta que es una página de inicio, pero si yo vengo aquí, veo las diferentes páginas, puedo cambiar. ¿Y qué pasa? El contenido cambia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Eh, si bien ustedes pueden ver, esto cambió radicalmente. En pocas palabras, esto ya no es lo mismo que se maneja. Y todo el contenido ha cambiado de manera normal, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Estos son archivos completamente separados. Por ejemplo, la página de inicio es un archivo separado. Esta otra página es otro archivo, ¿verdad? Entonces, una single page app se refiere a diferentes como páginas que trabajan dentro de una sola. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta, ¿verdad? Que esta es la página de inicio como tal, ¿verdad? Pero si yo vengo y me voy donde dice, por ejemplo, aquí en una de estas, le doy ver más, esto no cambia, pues, y este contenido se maneja dentro de esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en React, si ustedes pueden ver, nosotros tenemos este contenido, ¿verdad? Pero si yo quisiera agregar más páginas, todas esas se van a ejecutar dentro de un mismo HTML. O sea, este HTML nunca va a cambiar. Mientras que en las otras páginas tradicionales el HTML cambia por completo desde su estructura, su título, etcétera, hasta el contenido. Mientras que en este lo único que cambia es su contenido. Lo que viene siendo su estructura inicial sigue siendo la misma. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este. Ok, ¿verdad? Pongámosle atención a esto, que es como la configuración inicial que ustedes recuerdan. Esto, por lo general, en las páginas web tradicionales se ve alterado, mientras que una single page app, esto no lo altera, sino que todo se mantiene trabajando dentro de este elemento que tenemos aquí, que es un div con el ID root. Vamos a ver, si yo vengo aquí y le doy a uno de estos, vean, esto no cambió, en ningún momento cambió el título, pero el título no es nada, sino que su configuración inicial se mantiene y su estructura inicial también se mantiene, pero ya el contenido como tal es lo único que cambia. Entonces las single page app se refieren a eso, ¿verdad? Además, las single page app también se refieren a utilizar elementos que se pueden separar en diferentes componentes o en diferentes fragmentos de código que nos podemos modificar libremente después, que es lo que es una de las ventajas que ofrece React, ¿verdad? De crear diferentes componentes y poder ser alterado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que da React y también React Router. Con React Router nosotros podemos hacer eso que yo les decía, ¿verdad? Crear diferentes páginas que funcionen dentro de un solo HTML. Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Bien, aquí tenemos una explicación de cómo se instala. Pero bueno, se los voy a mostrar. React Router, siempre tengan cuidado con eso. Además, o sea, es una librería hecha con la comunidad, pero hay quienes se manejan dos versiones, ¿verdad? La que más recomiendo ocupar yo es la más reciente, que es esta que ustedes pueden ver aquí, que es versión 6, la versión 6, ¿verdad? Hay quienes que manejan la versión 5, pero yo les recomiendo que ocupen la versión 6 porque es la más actualizada, ¿verdad? Ok, entonces, si nosotros nos vamos a la página de React Router, que nosotros vamos a encontrar toda la documentación como tal, que nos va a servir para crear una web. Demos un momentito, la voy a abrir aquí por separado. Vamos a ver. Denme un momento.
Bueno, como que no quiere cargar el día de hoy. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos más o menos como es una interfaz, ¿verdad? De lo que viene siendo la página de React Router. Igual ahí podemos encontrar el apartado de instalación, que es donde se nos explica. Ah, bueno, ya cargó. Aquí tenemos la página, que es donde encontramos toda la documentación, ¿verdad? Y aquí también nos dice, ¿verdad? Soy nuevo. ¿Qué es lo nuevo, verdad? Para los que ya conocen la librería. O soy nuevo, o sea, para los que quieran aprender. Los que vienen de la versión 5, que son los que se están actualizando, porque como les digo, la mayoría o un buen número de desarrolladores en la comunidad ocupan la versión 5 todavía. O diferentes páginas web todavía hacen uso de la versión 5, entonces están buscando migrar, ¿verdad? Pero bueno, para poder ocupar lo que viene siendo React Router, nos vamos aquí donde dice, soy nuevo. Explícame, quiero saber, ¿verdad? Si seguimos bajando, aquí nos explica, ¿verdad? Cómo instalarlo, las funcionalidades, cómo enrutar, etc. Vaya. Entonces, ustedes aquí pueden encontrar toda la documentación, ¿verdad? De lo que deseen ocupar, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver de manera rapidita, ¿verdad? Sí, de manera flash. Vamos a decir aquí, vamos a instalar un paquete, lo vamos a instalar el paquete por medio de la línea de comando, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ver, no, voy a hacer uso de la consola que tengo aquí en el Visual Studio. Vaya, si ustedes quieren saber cómo abrir la consola, nos vamos aquí donde dice terminal, aquí en la parte de arriba terminal, y le damos donde dice New Terminal o Nueva Terminal. Le damos clic y ya nos genera la consola. O si algunos están acostumbrados a la línea de comandos, pueden ocupar ya sea control ñ, para los que tengan, dice, ok, no hay problema. Ahí va a quedar la grabación para que la puedan ver. Gracias por el aviso. Bueno, como les decía, pueden hacer uso de la terminal ya integrada o pueden hacer uso del CMD por separado. Para abrir la terminal, como les decía, terminal, new terminal, o para los que estén ocupados a usar línea de comandos, pueden hacer uso de control ñ, si es que el teclado es en español. Y si es en inglés, si no, tendría que ser control. Bueno, permítanme, quiero ver si encuentro una imagen del teclado en inglés porque no me recuerdo muy bien cómo se llama una tecla. Vamos a ver. Aquí está. Pueden hacer uso. Uy, creo que es la peor imagen que pueden encontrar para explicarlo. Vamos a ver. Aquí, esta podría servir. Creo que igual no. Bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Para poder ocupar, para poder abrir la terminal, para los que ocupan teclado en español, control ñ. Pero para los que ocupan teclado en inglés, podrían hacer uso de control y la teclita que está aquí, ¿verdad? Hasta arriba a la par del número 1, ¿verdad? Con esa pueden abrir la terminal. Ok, entonces voy a abrir yo la terminal y dentro de esta voy yo a instalar la librería. Por ejemplo, voy a decir npm install, voy a llamar el nombre de la librería. Nos vamos a la documentación, vamos a ver, veamos aquí qué podemos encontrar. Y aquí hay un ejemplo para instalar la librería. Aquí les dice que van a ocupar, por ejemplo, byte. Eso no lo tomen en cuenta. Tomen en cuenta esto, ¿verdad? npm install React Router DOM. Solamente eso tienen que ponerle atención, lo demás no. Solo esto, React Router DOM. Esto, entonces, yo voy a decir aquí en la terminal, npm install React Router DOM. De esta manera. Doy enter.
y él solo inicia a instalarlo, ¿verdad? Ojo, también tengamos algo en cuenta, ¿verdad? Si bien yo lo estoy instalando, pongamos atención en este archivito, que es el package JSON, que es el que le explicaba el compañero George, que es donde se definen todas las librerías o configuraciones de React, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos definen los comandos que vamos a ocupar y las librerías necesarias para tener React. Estas son las librerías de inicio, ¿verdad? Estas son las que no se deben cambiar ni nada, ¿verdad? Y aquí mismo van a ir apareciendo, bueno, ahorita lo acaban de ver, las librerías que vamos instalando. Aquí está el React Router DOM, que es el que vamos a hacer uso, solo esperamos que aquí termine de instalarse. Démosle un momentito. Y bueno, en todo lo que vemos, el React Router DOM, que ya se lo voy a explicar, también vamos, permítanme, también vamos a ver lo que es React Bootstrap, que prácticamente es la integración de Bootstrap en React, ¿verdad? Que de esa no va a ser nada compleja, ¿verdad? Esa es como súper sencillita, ¿verdad? Es prácticamente hacer uso de Bootstrap, pero en base a componentes generados para React, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, aquí ya se instaló la librería, ya terminó, y aquí ya aparece definida. Ahora, nosotros podemos comenzar a agregar páginas. Para que nosotros hagamos uso o que podamos comenzar a agregar páginas en nuestro sitio, nos vamos a venir aquí al index y vamos a decir de la siguiente manera. Vamos a importar del paquete React Router DOM, vamos a importar el componente Browser Router. El Browser Router es el que nos va a permitir interactuar o que los diferentes componentes que nosotros definamos como página interactúen con el navegador. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo no le agrego esto y comienzo a indexar, no se va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho que toda la aplicación va a funcionar en base al router. Entonces, una vez importado esto, igual que un componente como tal, vamos a decir, aquí dentro de este React Strict Move, que es lo que le está diciendo que todo esto funcione de manera estricta o de manera obligatoria, ¿verdad? Que prácticamente cuando renderice sí o sí va a ser el app. Entonces, dentro de este React Strict Move, voy a decir el browser router de esta manera, y dentro del browser router voy a agregar el componente app de esta manera. Si yo vengo, guardo y vengo a ver, no ha pasado nada, ¿verdad? Todo sigue normal. Ahora, aquí en el app es donde vamos a comenzar a enrutar. Pero para eso, yo necesito comenzar a separar parte del código en diferentes o en pequeñitos componentes. Para eso voy a venir yo aquí y voy a formar una pequeña estructura de carpetas. Como se les explicó previamente, React es una librería. ¿Por qué? Porque no consiste en una estructura de carpetas estricta con la cual trabajar, a diferencia de otros como lo viene siendo Angular o Vue, que ya tienen una estructura sí o sí donde se tiene que almacenar. Y a lo mejor algunos me van a decir, pero ya genera un source, ya genera un public, no puede ser eso un framework. Yo les puedo decir que no, porque prácticamente el public solo es como la parte genérica o estática, mientras que el source es como el código fuente. Pero dentro del código fuente, que es en la carpeta source, se tienen que definir diferentes carpetas para que puedan hacerse uso. Por ejemplo, hay quienes que tienen aquí components, Vue, tienen otros que son como TypeScript, etcétera, en otros frameworks más avanzados, ¿verdad? En una librería como React, nosotros podemos crear una estructura a nuestra conveniencia, ¿verdad? La más tradicional que se maneja son, por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame
assets, que es donde se van a guardar imágenes y archivos CSS. También hay otras, por ejemplo, que tienen la carpeta views, otros que tienen la carpeta layout, tienen la carpeta utils, y otros que tienen la carpeta components, que es donde van agregando componentes funcionales, mientras que en la carpeta layout crean componentes visuales, como lo que viene a ser una barra de navegación, un footer, o una barra lateral. El utils, que es para funciones que se van a ocupar en todos los componentes, que sin necesidad que se repitan en una sola. Y en el views es donde se van a definir como las páginas, en caso de que sea un sitio con diferentes páginas, como lo pueden ser una web tradicional, solo que nosotros no queremos que sean diferentes HTML, sino que prácticamente sea un solo render, y dentro de ese render nosotros ir cambiando el contenido de esa manera, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta el momento de lo que les he explicado. En caso la tengan, pueden hacerlas libremente. Ok, si no tienen dudas, vamos a continuar. Bueno, entonces yo aquí ya le he dicho que toda la aplicación va a estar enrutada. Entonces ahora yo necesito comenzar a dividir o a crear diferentes páginas, diferentes piezas de código. Por ejemplo, aquí en el view voy a crear yo una página que diga, por ejemplo, voy a ponerle aquí que sea contador.js o JSX. De las dos formas funciona igual. Lo voy a poner como JS. Yo aquí voy a crear una función, antes que nada, de esta manera, ¿verdad? Y dentro de esta función voy a definir yo un return. Y este return me va a devolver, vamos a ver, me va a devolver el nombre de la página, pongámosle contador. Así tal cual. Entonces, y después de que hemos creado la función, vamos a exportarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir aquí en la parte de abajo, export default, y vamos a poner el nombre de la función, que en este caso va a ser contador. De esta manera. Así tal cual. Lo podemos hacer así, o si no podemos hacer esto desde el inicio, ¿verdad? Voy a quitar esto y voy a decir yo aquí, por default function contador. Es de la misma manera. ¿Cuál funciona? No hay ninguna. ¿Cuál funciona mejor o cuál es la más recomendada? Las dos por igual. De eso no hay ningún inconveniente. Entonces, yo aquí ya tengo esto. Y voy a crear aquí otra página en la carpetita views, una que se llame inicio.js. De igual manera. Voy a venir yo aquí, voy a decir function inicio. Y voy a decir return. Y voy a poner aquí que diga inicio. La vamos a exportar. De esta manera. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar esto? Esta que dice inicio va a ser como mi página principal. Y la que dice contador va a ser como mi página secundaria. Entonces, en esta página contador va a ser como la alternativa, mientras que la inicio va a ser como la página que va a mostrar al iniciar, ¿verdad? O cuando cargue toda nuestra página por primera vez, ¿verdad? Entonces, voy a venir yo aquí en app.js
Y quiero ver, todo esto que está aquí, lo voy a comentar, no lo voy a borrar. Lo voy a comentar de esta manera. Igual esto lo voy a dejar aquí por otro lado. No vayan a pensar nada. Entonces lo voy a dejar aquí. Y aquí en el return voy a decir yo un div vacío con el ID app. De esta manera, así tal cual. Sencillo. Ahora, yo necesito que el app, que es la aplicación como tal, donde se va a ir agregando todo, necesito que aquí vayan enrutando las páginas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, cuando yo cargue esto por primera vez, ¿dónde me va a mostrar? En la página de inicio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a venir yo y voy a importar de la librería de Router DOM. Voy a importar, por ejemplo, el componente routes y el otro componente llamado route. De esta manera. Vamos a ver qué nos dice la documentación. Nos dice, veamos, route provider. Creo que no. Permítanme, creo que no es, porque no lo explica de manera sencilla. Permítanme, vamos a ver un ejemplito más elaborado o que sea más conveniente para la situación. Ok, ahí está. Entonces, vamos a decir de esta manera. Vamos a llamar el componente routes, primero que todo. Y dentro de este componente routes, vamos a definir cada una de las, vamos a enrutar cada una de las vistas. Por ejemplo, voy a decir yo aquí, route, de esta manera, en una sola línea. Y antes de definir aquí, voy a venir yo y voy a importar. Import, voy a decir yo aquí, inicio, ¿de dónde? Y yo aquí voy a comenzar a buscar en las carpetas. Por ejemplo, estoy en la carpeta app, voy a decir, dentro de la carpeta donde estoy, entrar a la carpeta views, y dentro de esa llamarme inicio. Voy a hacer lo mismo con contador, voy a poner aquí contador, y voy a decir aquí, en la vista, contador. Tal cual, así de esta manera. Guardo. Y aquí estoy importando cada una de las páginas, ¿verdad? Ahora voy a decir yo aquí la ruta o el path que va a ser, por ejemplo, esta va a ser la principal o el inicio, entonces solo le voy a poner pleca. Y voy a decirle aquí el elemento, que prácticamente va a ser el componente, va a ser el de inicio. Tal cual. Guardamos. En el componente de inicio, ¿qué teníamos? La palabra inicio. Le voy a poner aquí. Hola. Soy la página de inicio. Guardo. Venimos aquí. Nos vamos al ejemplo. Y como pueden ver, aquí está. ¿Ve? Hola, soy la página de inicio. ¿Ve? Bonito, tal cual. Ya lo enruta. Y nos está diciendo que es la página principal. De momento no tenemos nada más, ¿verdad? Pero si yo vengo aquí, voy a venirme aquí, voy a crear otra ruta. Le voy a poner aquí, por ejemplo, leca contador. Y voy a llamar este componente contador. Guardo. Aquí no se altera nada, pero si yo vengo aquí en la URL y pongo leca contador, miren, aquí está la otra página, ¿verdad? Tal cual. Y así podemos enrutar diferentes páginas. O sea, ahorita tenemos dos páginas enrutadas. Y por ejemplo, yo puedo hacer que este mismo componente esté en dos páginas. Por ejemplo, le voy a poner aquí contador-doble, guardo, vengo yo aquí y voy a decir contador-doble. Y es el mismo componente.
y lo podemos definir en diferentes rutas. Voy a quitarlo y voy a guardar. Voy a venir yo aquí, contador. Entonces, ahora yo en esta página contador voy a poner todo este código que yo tenía anteriormente. Por ejemplo, aquí en el app me voy a llevar esta línea. Lo voy a poner aquí, guardo. Me voy a llevar estas líneas. Guardo. Voy a agregarlas de esta manera aquí. Las voy a descomentar. Y ahora dentro de esto voy a agregar todo esto, que es lo que ya teníamos. Descomento esto y voy a poner esto. Voy a sacar esto del H1 de esta manera. Venimos aquí. Ahí está, miren. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos dos páginas. Uy, perdón, esto no es inicio, sino que solo la pleca. Ahí está. Ya tenemos dos páginas. Ya están enrutadas. Ahora, ¿cómo puedo navegar yo entre páginas? Por ejemplo, me voy a venir aquí a la carpeta Layout. Voy a crear un componente y le voy a poner ahí, por ejemplo, le voy a poner navegación, ¿verdad? Que es como la barra de navegación que vamos a tener, ¿verdad? Lo mismo de siempre. Una función que se llame navegación. Y voy, dentro de él voy a crear un div, ¿verdad? Así, pequeñito, y le voy a poner aquí navegación. Tal cual. Y voy a venir yo aquí y la voy a exportar. Navegación. De esta manera. Ahora, yo lo puedo mandar a llamar. Aquí voy a decir por navegación. Y aquí me lo llama, me lo autocompleta, etc. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo venir y voy a decir navegación en forma de componente. Así tal cual. Vamos a ver. Navegación. Ya nos aparece ahí. Vamos a la página contador. Navegación, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya tenemos para implementar una barra de navegación, ¿verdad? Y para poder navegar entre las páginas sin necesidad de estar yéndome en la barra de búsqueda del navegador, voy a decir yo aquí, voy a importar de Real Router DOM, voy a importar el componente link, de esta manera, link, así como el personaje de Legend of Zelda, link. Entonces, dentro de este div voy a decir yo, por ejemplo, voy a mandar a llamar el elemento link y voy a decir yo aquí, ¿vale? Por ejemplo, le voy a poner como nombre inicio y voy a decir aquí el atributo to, que prácticamente vendría siendo como el href, y voy a decir yo aquí en una cadena, en un elemento de texto, le voy a decir que va a ser pleca nada más. Y voy a venir aquí después, voy a poner otro que diga contador. Voy a venir aquí, pleca contador. Contador. De esta manera. Guardo. Vengo yo aquí. Y está, ya tenemos las dos páginas. Vamos a ver. Lo voy a separar un poquito. Vamos a ver. Voy a poner aquí un salto de línea, solo para efectos prácticos. Ahí está, ya tenemos dos páginas.
Me voy a inicio, ahí está, contador, ahí está. De tal manera. ¿Y en qué se traduce ese elemento link? Este elemento link es como que nosotros digamos aquí, de esta manera. Así, tal cual. Es como que digamos nosotros de esa manera todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hago con este elemento? Porque este me permite que se detecte cuando está enrutado. Si yo lo hago, uso de este, me va a recargar la página. Y es lo que yo quiero evitar, ¿verdad? Entonces, para eso hacemos uso de el elemento o el componente link. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Coméntenme ahí. Pues si tienen alguna duda, la dicen, grítenla, suéltenla. Bueno, si no tienen dudas, prácticamente eso sería en React Router, ¿verdad? Que podemos de manera simple, ¿verdad? Enrutar diferentes páginas y poder navegar entre todos nuestros sitios sin necesidad de recargar, ¿verdad? Pueden leer toda la documentación, hay bastante cosas de las que se puede hacer uso, de las cuales también ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, configurar páginas de error en caso de que no encuentre una página, validar que estemos en cierta página y en caso de que no lo sea así, redirigir al inicio. Pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y yo los invito a que lean la documentación, ¿verdad? Para que puedan conocer o pueden buscar tutoriales también en los cuales encontrar todo ese tipo de información, ¿verdad? Veamos qué más. Vamos a entrar ahorita en lo que es React Bootstrap. React Bootstrap, como yo les comentaba, prácticamente es el utilizar Bootstrap solo que mediante componentes de React. Y esto es de manera oficial. Esta está hecha por los mismos de Bootstrap. Los mismos, o sea, Twitter, que son los que crearon Bootstrap, han creado esta librería para que nosotros podamos ocuparla dentro de nuestro sitio. Entonces, esta funciona de igual manera como de manera tradicional. La diferencia es que ya hay bastantes cositas hechas, igual que el otro, solo que estas se interpretan mediante los componentes creados para React. Por ejemplo, vamos a darle aquí en inicio, en su página como tal, que es react-bootstrap.github.io, o igual en el navegador pueden poner ustedes React Bootstrap y va a ser el primer link que les va a aparecer. Entonces, en la página Get Started, nos va a mostrar o nos muestra todo, cómo instalarlo, cómo llamar componentes, y cómo llamar los estilos, etc. Por ejemplo, voy a ejecutar este comando que aquí se me lo da tal cual, ¿verdad? Vengo yo aquí, voy a abrir la consola y voy a instalarlo. El comando como tal, npm install React Bootstrap, y también me va a instalar el CSS de Bootstrap tradicional como tal. ¿Por qué? Porque React Bootstrap prácticamente es la parte de JavaScript que inicializa ciertos componentes que ya están predefinidos en Bootstrap. Ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. En todo lo que se instala les voy a mostrar. Una vez instalado, vamos a tener que importar esto, ya sea en el, aquí nos dice, si en el index.js o en el app.js. Vamos a importar esto, es más, voy a venir yo aquí, lo voy a copiar, me voy a ir aquí al app.js, aquí, y voy a esperar que se instale para poderlo agregar. Entonces, aquí nos explica cómo importar componentes, ¿verdad? Es más, ahí nos dice, ¿verdad? Se llama de tal manera, por ejemplo, un botón, button, una navbar, puede ser, por ejemplo, así, nav, tal cual, ¿verdad? Veámonos aquí en los componentes, y aquí encontramos el listado de componentes. Los botones, como les decía, vamos a ver, aquí tenemos todos los botones, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente, tenemos las tarjetas,
que aquí tenemos. Y también tenemos la barra de navegación, como puede ser el navbar. Tal cual, aquí nos muestra, y si ustedes pueden ver, no vemos ningún div, ni una etiqueta A, ningún LI, no. Puramente vemos componentes hechos para Bootstrap, navbar, container, navbar.brand, navlink, navdropdown, etc. Todo en base a componentes. Todo. Vamos a ver. De aquí vamos a ocupar una barrita de navegación. Creo que esta vamos a ocupar. Veamos si ya se instaló. Ahí está, ya se instaló. Entonces voy a venir yo aquí. Voy a guardar. Y antes que nada, voy a limpiar los archivos CSS que ya me generan React. Los voy a dejar a limpio. Tal cual. Vámonos aquí. Y como podemos ver, ya tenemos todo en base a Bootstrap. Hasta los enlaces ya se colocaron de diferente manera. Permítanme. Veamos, ya están aquí coloreados de diferente manera. Inicio, contador, hasta los botones se muestran diferentes. Ya les vamos a dar estilo. Y así tal cual, ¿verdad? Ahora que ya lo tenemos instalado, vamos a hacer uso de la barrita de navegación que tenemos aquí, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que importar los diferentes elementos. Por ejemplo, yo aquí antes del link voy a mandar a llamar import. Primero que todo voy a llamar el elemento. Voy a completar la importación. ¿Verdad? Import, llaves. ¿De dónde voy a mandar a llamar? De la librería o del paquete React Bootstrap. Tal cual, ¿ve? Y ahí voy a mandar a llamar los diferentes elementos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un poquito de zoom para que vean. Vamos a mandar a llamar el container, el nav y el navbar. Vamos a llamar aquí, vamos a decir aquí primero que todo, container, nav y por último el navbar. Tal cual, ¿verdad? Listo, ya lo llamé. Ahora necesito toda la barrita de navegación, ¿verdad? Voy a venir yo aquí, voy a copiar todo esto, cosa que ustedes lo pueden hacer digitado, yo lo voy a copiar, porque por efectos prácticos. Voy a copiar, voy a copiar esto. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Voy a venir aquí. Y ya ustedes van a ver. Voy a comentar esto para que no se muestre. Después lo vamos a volver a agregar. Vamos a ver. Lo tenemos. Vamos a inicio. Veamos, ¿por qué no se actualiza? Ah, lo está compilando. Siempre tengan en cuenta esto, de que a veces toma tiempo que compile cada uno de los componentes que se van a mostrar en el contenido. Ahorita como he instalado una librería, que es una librería no pesada en cierto sentido, pero que es una librería que contiene bastantes archivos de composición para poder ejecutarse, toma su tiempo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, ya estuvo, ya está ready. Y aquí podemos ver, ya está la barrita de navegación, ¿verdad? Y como les decía, está hecho en base a componentes ya predefinidos para Bootstrap. Entonces, vamos a agregar los enlaces aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este que es el navlink, pero nosotros no queremos ocupar el navlink, ¿verdad? Queremos ocupar nuestras etiquetas link que ya tenemos hechas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir nosotros aquí, de esta manera, y esto les vamos a poner
Le vamos a decir aquí class name para agregar las clases. Y así como en Bootstrap tradicional vamos a decir nav link. De esta manera. Voy a venir yo aquí, voy a copiar. Pegamos. Y ahí está de esta manera. Venimos aquí. Veamos qué nos dice. Permítanme restablecer. Me dice. Perdón. Me hizo falta. Aquí. Vamos cerrado. Ahí está, miren. Ya lo tenemos, ¿ves? Bonito. Ya está de tal manera que ya tenemos una barrita de navegación, ¿verdad? Ya más elaborada, ya más bonita. Y si nos venimos aquí, inicio, contador, inicio, tal cual. Ahora vamos a modificar esto. Vamos a modificar en modo que se vea bien. Vamos a decir aquí, primero que todo, le voy a poner un ID contador. ¿Por qué le pongo los ID a cada página? Para saber, para poderlo identificar y también para poder manipularlo después de mejor conveniencia, ¿verdad? Ok, entonces, ahora que ya tengo esto, voy a mandar a llamar aquí, por ejemplo, voy a decir import del paquete, voy a Bootstrap y voy a mandar a llamar, primero que todo voy a mandar a llamar el container, que va a ser el contenedor, ¿verdad? Tradicional que hemos visto. También voy a hacer uso de las columnas y voy a mandar el componente row, que es como que nosotros definamos el deep row, y el componente col, que es como para las columnas. Entonces, voy a venir yo aquí, voy a quitarle esto, y voy a decir aquí yo primero, voy a decir un section. Voy a decir un section de esta manera, y dentro del section voy a decir container, así tal cual. Voy a venir aquí yo, y, no, perdón, todavía no. Ya tengo el container, bueno, lo voy a probar, vamos a ver. Agrego un texto cualquiera. Vamos a agarrar render y ahí está, ¿eh? Ya tenemos el espacio. A este section le voy a agregar en una clase, le voy a agregar un margin top de 4, solo para que no se vea tan junto a la barra de navegación. Ahí está. Ahora dentro del container voy a definir yo las columnas. Por ejemplo, voy a decir row. Le voy a decir que vamos a tener 2 columnas, tal cual. Y voy a decir yo aquí, voy a poner este H1 en la primera columna, de esta manera. Y en la segunda columna voy a poner los botones, tal cual. Voy a borrarlo. De esta manera. Vamos a ver. Ahí está, ya demostré de mejor manera. La única diferencia es que yo aquí he definido 2 columnas sin ninguna medida, ¿verdad? Entonces yo voy a venir aquí. Y aquí para definir, por ejemplo, de que quiero que cuando sea en dispositivo pequeño o mediano, que es MD, tenga 8 o tenga 6, ¿verdad? Aquí podemos hacer uso, por ejemplo, de los atributos, ya sea XL, LG, MD, SM, XS. Nosotros aquí podemos definirlo como queramos, ¿verdad? Entonces yo en este momento voy a hacer uso del MD, le voy a poner que sea, por ejemplo, que sea 4, y yo a este le voy a decir que sea 8. Vamos a ver. Ahí está, ya cambió, ¿verdad? Este ya ocupa 8 columnas, que es demasiado, obviamente, y este ocupa que son 4. Y ya, así se hace uso de las columnas. Y para los botones, voy a mandar a llamar aquí el componente button, tal cual,
Y voy a venir yo y voy a reemplazar estos así tradicionales, que prácticamente lo único que van a cambiar va a ser su primera letra, para que sea el componente. Y les voy a poner, por ejemplo, por medio del atributo variant, voy a cambiarle su tonalidad. Por ejemplo, este le voy a poner que sea, le voy a poner que sea, no, le voy a poner que sea info, y a este le voy a poner que sea warning, de esta manera. Vamos a ver. Ahí está, miren. Incrementar, disminuir. Y ahí está. Y ese es Bootstrap tal cual con React. Si ustedes pueden ver, es lo mismo que se trabaja de manera tradicional por medio de CDN, descargando la librería completa, pero en React se ocupan componentes que actúan de la misma manera. Y aquí, en la página de React Bootstrap, podemos tener todo eso mismo. Por ejemplo, si no me equivoco, por aquí, layout. Aquí tenemos, aquí nos explican, es más, miren, aquí hay uno que no sabía que existía hasta el momento, creo que lo acaban de agregar recientemente, que es el XL. Y aquí nos explica, por ejemplo, cómo usarlo, hasta qué medida viene, etcétera. Los formularios, que son los mismos que ya les mostré anteriormente. Es lo mismo, todo en base a componentes, de igual manera lo pueden trabajar como ustedes gusten, pueden sobreescribir los, los diseños para que se muestren a su gusto, ¿verdad? Y eso sería más que todo, eso sería más que todo el utilizar Bootstrap, y al mismo tiempo, miren, está enrutado, bonito, podemos navegar entre ellos y así mismo nosotros podemos crear diferentes componentes, ¿verdad? Separados. Por ejemplo, yo aquí en Layout puedo crear un footer y es el mismo footer que se muestre en todas las páginas. Y solo lo agrego aquí en el JS porque miren, la barra de navegación, aquí está. Y aquí yo puedo agregar el footer y en todas las páginas va a aparecer, tal cual. No sé si tienen alguna duda sobre esto que hemos visto. Algo que quieran comentar. O díganme qué les parece. ¿Qué les ha parecido esto de las librerías, React ya a fondo? El ver esa pequeña estructura que les he mostrado. Coméntenme, ¿qué les parece? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Me dicen, todo entendido y explicado, ok, me llega. Dice, me parece muy interesante y de alguna manera práctico. Sí, es que es muy práctico. Y aunque no lo crean, React se presta bastante para aquellos que quieren iniciar en lo que viene siendo el desarrollo frontend de manera básica, ¿verdad? No, ustedes, por ejemplo, no necesariamente tienen que aprender React, podrían haber ocupado JavaScript nativo o vainilla, ¿verdad? Que es el que hemos visto en sesiones pasadas. Pero React también es algo que no es necesariamente exagerado, porque miren, o sea, yo aquí he hecho algo súper sencillo y ya tiene algo de forma. Ya prácticamente ustedes podrían, por ejemplo, trasladar la landing page que hicieron con el compañero Cristian en las sesiones a React y va a trabajar de una manera excelente. Ustedes la pueden tratar como quieran, pueden programarla sin necesidad de estar creando diferentes archivitos JS, sino que solo los esperan en componentes, reutilizan. Es muy práctico, muy bonito trabajar con React. Créanme, yo llevo casi un año trabajando y es muy potente y se puede hacer de todo. Es muy bueno. Bueno, si no tienen ninguna duda, prácticamente eso sería todo por la sesión del día de hoy. Quiero ver anuncios para esta semana. Prácticamente hoy y mañana son las últimas dos sesiones de lo que viene siendo RIA como tal y Frontend, ¿verdad? Ya
frontend ya solo abarcamos el día de hoy, que ya vamos terminando, y el día de mañana. A partir del día jueves y viernes vamos a comenzar lo que viene siendo backend. Que el backend es algo muy bonito y créanme que ahí nos ponemos a prueba aquellos que nos encanta la programación. No es por meterles miedo, sino que es la dura realidad. Y ya lo van a ver después por qué. Para esas sesiones ya no va a estar el compañero yo, sino que ya nos estará acompañando otro compañero, el compañero Andrés Alfaro. Ahí lo van a conocer, ahí se va a presentar. Y vamos a comenzar viendo, además de las generalidades del desarrollo backend, vamos a comenzar a ver también un poquito sobre base de datos, así de manera visual. Para los que lo conocen, pueden aportar un poquito del tema o ahí algunos tips que ellos tengan para los demás. O si no, vamos a comenzar a refrescar mente, ¿verdad? Que hasta donde yo he visto, quizás algunos han comenzado a recapitular todo aquello que ya conocían y desempolvar esas viejas herramientas que tienen por ahí, los viejos conocimientos, ¿verdad? Quiero ver qué otro anuncio. El día de hoy voy a estar revisando los primeros avances que han mandado de la semana pasada del proyecto del curso. Vamos a tratar, igual el día de mañana, vamos a tratar de avanzar en lo que viene siendo el proyectito del curso. Vamos a ver el otro entregable que es para esta semana, que yo veo que les ha salido bien, que la entrega sea un día sábado. Veo yo que les ha salido muy beneficioso porque veo que varios han logrado avanzar como en ese tiempo. Entonces el siguiente avance, que mañana les estaré explicando bien, si va a ser, creería yo que sí lo vamos a entregar esta semana, entonces yo les estaré avisando qué es lo que van a entregar para el día sábado. Créanme, todo va a ser en base a lo que vayamos viendo en el desarrollo, pero como les decía, prácticamente consiste en que ustedes lo hagan a su manera, ¿verdad? Pueden guiarse de las clases para poder hacerlo, pueden tomar ideas, pero no pueden entregar lo mismo. Entonces, el día de mañana, el día miércoles, les estaré agregando la segunda asignación para el proyecto del curso, ¿verdad? Que lo vamos a ir avanzando así un poquito de manera rápida por el tiempo que nos queda, ya que hay bastantes contenidos que no es necesario que los vieran para poder avanzar, cosa que ya lo he visto reflejado en bastantes, que ya una vez reforzado bastantes temas, ya comienzan ahí, ¿verdad? Avanzar bastante, comienzan a explorar el nuevo mundo del desarrollo y de diferente manera con todos los demás, ¿verdad? Si no, no sé si tienen alguna duda de lo que les acabo de comentar, y en caso que no, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Les doy este espacio para que hagan preguntas, chat, micrófono, como ustedes gusten.